Bueno, muchas gracias y especialmente a este panel que tenemos. Como ven, es un panel de lujo y es para nosotros un honor empezar este ciclo de eventos académicos del Colombian Studies Initiative con un tema tan vigente, tan relevante para todos en este momento. Yo quería comentarles un poco cómo empieza esto y esto surge a partir del triunfo de Trump en las elecciones de noviembre, donde creo que todos los que estamos acá nos preguntamos en algún momento, ¿y qué se le viene a Colombia con esto? ¿Qué va a ocurrir? Entonces, al principio lo planteamos como un ejercicio especulativo, porque no habían muchos elementos más allá de lo que vimos en la primera administración y los que iban a ser nombrados en cargos importantes o de relevancia para Colombia como pistas de lo que iba a pasar. Pero como todos sabemos, no había pasado una semana, pasó una semana y un poquito más, y se dio la crisis diplomática más grave que ha tenido Colombia en décadas, creo, quizás desde Samper y las de certificación con el proceso 8000. Esto es para los que no conocen las generaciones viejas, caso grave que sucedió. Entonces, pues ya no resulta solo un ejercicio especulativo, sino algo mirando hacia el pasado. Quiero empezar por ahí. Quiero empezar preguntándoles a ustedes su opinión sobre lo que fue ese suceso y especialmente cuáles son las lecciones que le quedan a Colombia a nivel diplomático sobre esto para manejar las relaciones de aquí en adelante con los Estados Unidos. Entonces me gustaría empezar con Sandra y por supuesto si Carolina o Sebastián quieren complementar después, con todo, por favor hagan. Gracias, Félix y Amalia por la invitación y muchas gracias a todos los que nos acompañan. Es un gusto estar acá en esta conversación y, por supuesto, también un saludo muy especial a Sebastián y a Carolina. em, y me hace muy feliz estar con ellos participando en este diálogo. Empezaría por decir, Félix, que yo creo que hay un montón de mensajes que quedaron claros con esa crisis, que digamos eran mensajes que no necesariamente tenían que mandarse en un contexto de crisis. No quiero ni mucho menos sugerir que esto era una cosa que era necesaria, ni nada que se le parezca, porque es una crisis que empezaría por decir, me parece perfectamente evitable y me parece que otro tipo de canales de comunicación hubiesen sido más útiles para entender estos nuevos mensajes. Pero bueno, así todo ya pasó, ya no, nada nos puede devolver en el tiempo, entonces creo que es sano revisar, uno, cuáles eran esos mensajes y dos, como dices, cuáles son las lecciones que nos deja ese proceso. Sobre los mensajes creo que hay una cosa muy interesante y es que por distintas razones, y esto no creo que tenga que ver única y exclusivamente con la llegada de la administración Trump al poder, creo que esto era un proceso que se venía gestando desde hace algunos años. Hay un cambio en la agenda bilateral entre Estados Unidos y Colombia, una agenda que había sido tradicionalmente marcada por temas relacionados con el tráfico de drogas y la seguridad, y una agenda que, a diferencia de lo que había sucedido con México y con Centroamérica, todavía no establecía como prioridad el tema de la migración. No estoy diciendo que ese tema no existiera en el diálogo, por supuesto que sí existía y era, digamos, un tema permanente, pero nunca fue concebido ni en Estados Unidos ni en Colombia como el tema prioritario de la agenda. Em, Creo que, como digo, eso se venía gestando desde hace rato. Particularmente creo que el que el tapón del Darién se haya constituido en un lugar de paso para la migración hacia Estados Unidos nos ha puesto en el radar. Creo que la dinámica de ese desafío es que cada vez va bajando más y va afectando a más países, además de México, y va a continuar bajando. Pero sí creo que la administración Trump le imprime un desafío adicional al tratamiento de este tema en la agenda bilateral, y es que em, es un tema que funciona, digamos, tanto en el escenario de lo doméstico como en el escenario de lo internacional. Los internacionalistas le llamamos a esto los temas intermésticos, ¿no? Que son temas que tienen dimensiones políticas significativas, tanto en el escenario de la política exterior como en el escenario de la política doméstica. Y eso son malas noticias, dejémoslo claro, porque es un tema que está generando incentivos electorales y políticos a nivel doméstico
y esos incentivos son los incentivos que priman en el proceso de toma de decisiones, no la estabilidad de las relaciones bilaterales con Colombia o con cualquiera de los países que esté involucrado en este tema. Entonces, creo que ahí hay un primer momento en el que Estados Unidos le deja absolutamente a claro a Colombia que ese es un tema en el que, la capacidad de negociación que van a tener, la capacidad de cambiar su posición inicial establecida claramente durante la campaña electoral es mínima, sino nula. ¿Sí? Ese es un lugar en donde ni nosotros en Colombia ni ningún país latinoamericano puede tener la expectativa de tratar de hacer llegar a Estados Unidos a un lugar medio en materia de posiciones. Creo que la posición, lo que dejó absolutamente claro lo que pasó con Colombia esa semana, lo que pasó con México, digamos lo que va a hacer después la gira de Marco Rubio es dejar en claro que ahí no va a haber digamos, un proceso de negociación realmente y que Estados Unidos no se va a mover de su posición inicial. Y terminaría por decir el otro gran desafío que plantea esa crisis es un desafío en materia de forma, y cuando digo de forma quisiera que no se entendiera como una cosa superficial. ¿Sí? En diplomacia la forma es tan importante como el contenido. Y creo que hay dos espacios en los que se dejó planteado esto. Uno, es el espacio pues de esta diplomacia tuitera de la que ha sido tan asiduo tanto Petro como Trump, como el mismo Bukele, digamos, estamos llenos de estos personajes que están todo el tiempo tratando de establecer posiciones políticas a través de redes sociales. Cuando eso se hace individualmente, sin asesoría, sin consulta, sin reflexión, podemos terminar en un escenario muy difícil para el avance de los intereses colombianos. Es decir, ya estamos en un escenario adverso con la llegada de la administración Trump por las razones que acabo de mencionar, entre muchas otras. Adicionarle a eso un problema de forma en el mantenimiento del diálogo me parece que es un error grande y espero que lo hayamos aprendido. Eso no quiere decir necesariamente que el presidente Petro no vaya a seguir tuiteando y no vaya a seguirle diciendo cosas a Estados Unidos. En estudios de política exterior y diplomacia hay una cosa que se llama cheap talk y Estados Unidos es muy tolerante con el cheap talk de los mandatarios latinoamericanos. Lo ha sido en la historia porque sabe que hay una distancia grande entre ese cheap talk y las decisiones. Pero cuando estamos hablando de decisiones concretas, creo que ahí sí nos estamos arriesgando a que pasen, digamos, a que pasen cosas que vayan en contra de los intereses de Colombia en materia de la relación con Estados Unidos. Y termino ya simplemente diciendo muy llamativa la constitución de un consenso eh, nacional interpartidista muy rápido para superar esa crisis. Creo que ante la ausencia de la convocatoria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que llevamos un montón de tiempo sin convocarla, se creó un mecanismo ad hoc para construir ese consenso y ayudar a superar la crisis que yo creo que es digno de estudio y que hay que empezar a reinstitucionalizar si queremos que estas crisis no pasen a mayores más adelante, porque seguramente van a seguir teniendo lugar. Muy bien, muchas gracias. Voy a seguir con la siguiente pregunta que está relacionada y en la respuesta pueden complementar lo que ha dicho Sandra, ¿les parece? Entonces dice, la idea es que dentro de esta crisis uno de los elementos centrales fue el uso de los aranceles como medida de presión política. Por supuesto, esto no es nuevo con Colombia, este ha sido la constante, como hemos visto con México y otros países donde la administración Trump utiliza los aranceles para tener ganancias en otros aspectos. Hay como dos posiciones. Una que asume que esto es posible y que no sería como perro que ladra no muerde, sino que puede llegar a morder. Y otra visión que dice que Trump lo que está buscando es entrar con una ventaja de negociación frente a otros temas y que no le conviene ni tiene intención de realmente implementar los aranceles. ¿Cómo evalúan ustedes estas amenazas en el contexto de la relación entre Colombia y Estados Unidos? ¿Es realmente posible su implementación, especialmente considerando que la balanza comercial favorece a Estados Unidos?
Quisiera pasar a Carolina para esta respuesta. Bueno, buenas noches otra vez para todos y para todas. Gracias por la invitación y a las personas que se han conectado y a mis compañeros y compañeras de panel aquí. A ver, otra vez como con la distancia, todo se vuelve un poco más fácil de digerir, ¿no? En el momento, yo me imagino que ustedes, al igual que yo, seguimos todo como iba pasando el domingo, ¿no? Entonces, pasa esto y la respuesta de Colombia es esta y eso va como increciendo un poco. Y claro, están esas dos lecturas donde es imposible que pase y la otra lectura donde va a pasar en algún momento. Yo creo que la manera como se manejó con Colombia deja claro que tampoco para Estados Unidos es tan fácil tomar estas decisiones unilaterales. Y yo creo que más allá del deseo del presidente Trump y más allá de como de sus líneas que han sido muy claras desde la campaña y desde las promesas que se hicieron, yo sí creo que termina siendo muy difícil tomar decisiones de manera tan unilateral y también es muy difícil para Colombia reaccionar de manera como se estaba planteando en este ejercicio de diplomacia tuitera que señalaba Sandra, ¿no? La reacción del presidente Petro de indicarle al ministro de Comercio que subiera los aranceles también, digamos que acaba dentro de la misma lógica, ¿no? Hasta qué punto realmente esto termina siendo factible en la práctica, pero yo creo que ahí pasaron dos cosas que son interesantes. La primera es que Donald Trump empezó a cumplir sus promesas y el presidente Trump dijo que iba a hacer cosas y mostró que las estaba haciendo, ¿no? Entonces, la lectura también ha sido que Colombia sirve un poco como de castigo ejemplarizante o como de caso para que los demás tengan un poco de miedo. Pero al mismo tiempo, el presidente Petro también respondió. Respondió desde mi punto de vista también de manera acertada, impulsiva puede ser, pero sí de manera acertada, haciendo valer un poco la capacidad de negociación en una relación que pues es profundamente asimétrica. Eso creo que no vale la pena ni siquiera discutirlo durante 2 segundos. Es una relación supremamente asimétrica, no solamente por temas de balanza comercial, sino por todo lo demás que vamos a discutir en este panel. Pero al mismo tiempo, el presidente Petro también empezó a cumplir algunas de sus promesas de campaña. Una de ellas ha sido la de tener una relación menos asimétrica, no revertirla, no transformarla, pero sí hacerla menos asimétrica. Entonces, esta amenaza pues, de guerra comercial con Colombia, yo creería que y con Colombia, pues bueno, no es tan fácil. Y la respuesta de Colombia tampoco creo que sea tan fácil y que la decisión unilateral sea el camino. Ahora, digo esto unas semanas después de que esto hubiera ocurrido, probablemente las respuestas del lunes o martes habrían podido ser distintas, pero el tiempo nos da la ventaja de que pues efectivamente todo se pudo mantener dentro de los lineamientos que siempre se han mantenido. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, paso un poco a ampliar el lente y salir de esta pequeña crisis a una visión más general de lo que es de la que tiene la administración Trump sobre Latinoamérica. Y es que el día de la inauguración, en medio de firmas en la oficina Oval, una periodista brasileña le preguntó a Trump que cómo veía las relaciones con Latinoamérica. Y él dijo, great, fantástico, genial. Pues ellos nos necesitan y nosotros no los necesitamos a ellos. Eso es una respuesta bastante trumpiana, se le puede dar el adjetivo. Pero por otra parte tenemos a Mike Waltz, el asesor de seguridad nacional de Trump, donde plantea en otra entrevista que era fundamental para los Estados Unidos reintroducir el liderazgo en el hemisferio occidental. Y él mismo lo llamó la doctrina 2.0, la doctrina Monroe 2.0. Entonces, ¿cómo creen que realmente el gobierno de Trump lee a Latinoamérica en general? ¿Es una región importante para los intereses del nuevo gobierno o, como dice Trump, en realidad no nos necesita? Quiero hacerle la pregunta a Sebastián. Bien, gracias Félix, gracias Amalia, gracias a las personas que están conectadas, a Sandra y a Carolina en NYU. Voy a tomarme el atrevimiento de responder un poquito la primera pregunta antes de responder esta que me haces, ampliar un poco lo que estaban diciendo Carolina y Sandra, que estoy de acuerdo en general con sus apreciaciones, pero creo que hay que poner un contexto sobre lo que está pasando en Colombia.
Nosotros es posible que haya lecturas diferentes. Mi lectura es que estamos viendo el colapso acelerado del gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Lo que estamos viendo es una caída de la gobernabilidad, una caída de la consistencia interna del movimiento de izquierda en Colombia, que le está empezando a dar la espalda a Gustavo Petro. Después de que él empezó con un gobierno de coalición bastante amplio que colapsó rápido, lo que hemos visto en las últimas semanas es el colapso completo de todas las personas más cercanas a Petro en el gobierno. Lo que vimos, si ustedes están en Colombia, si vieron lo que pasó la semana pasada en Colombia con un consejo de ministros televisado, pues, pues aparte de todo el show y el morbo tan horrible de ver colapsar al gobierno enfrente de nosotros, pues es la gente más cercana a Petro diciéndole, presidente, nosotros no vamos a seguir con usted si usted sigue en el camino en el que está. Y el presidente dejó bastante claro que sí, que él seguía en el camino de tener a la figura Armando Benedetti al lado de él, y Armando Benedetti básicamente se está encargando de conversar con todas las personas del Congreso para tratar de crear una gobernabilidad para el final del gobierno. Pero lo que estamos viendo es un colapso del gobierno de Gustavo Petro, en donde su agenda de izquierda desaparece, donde sus aliados de izquierda dejan de estar con él, donde las personas que se quedan en el gobierno o son de muy mala calidad técnica o son personas que están ahí solamente para negociar con el Congreso. Entonces no podemos ver esto como si fuera un momento normal institucional dentro de Colombia, ya hasta el punto en donde personas cercanas al presidente lo que están diciendo es no tenemos por qué pensar cuál es la racionalidad de Petro, sino sencillamente aceptar que no existe ninguna racionalidad y que él está cada vez más solo, y las personas que participaron tratando de recomponer la relación ese día, ese domingo, incluyendo a Laura Sarabia, que está ahorita de canciller, pues el mensaje de ella es: yo no puedo controlar al Petro y a su Twitter. Entonces estamos en un riesgo bastante grande de que Petro, en su soledad y en su descenso hacia la locura, termine haciendo cualquier cosa igual o peor. Entonces, uno usualmente como politólogo trata de asumir la racionalidad de los actores políticos, pero creo que no estamos en un momento normal, en un gobierno normal. Creo que lo que estamos viendo es un colapso de novela literaria, y no de lo que tradicionalmente es un gobierno. Habiendo dicho eso, creo que funcionó muy bien los canales internos y los canales diplomáticos no tradicionales para restablecer la relación con los Estados Unidos. Creo que el canciller de ese momento, Murillo, Laura Sarabia, el embajador Daniel García, lograron establecer unos canales tanto hacia los Estados Unidos como hacia dentro de Colombia, hablando con los gremios, hablando con los expresidentes, hablando con todo aquel que estaba, pues, los presidentes de los bancos, con todos los que estaban en la crisis, mirando a ver qué iba a hacer el gobierno. Y yo creo que esos canales funcionaron bastante bien, y a eso me da algo de tranquilidad. A pesar de que Petro no funciona, de que no es confiable tener a Gustavo Petro como presidente, hay otros canales que todavía funcionan, y eso es positivo. Entonces, ahora sí paso al asunto de la doctrina Monroe 2.0. Pues lo que yo debería decir es que América Latina importa muchísimo. Lo que yo creo es que, pues desafortunadamente no. No como nos gustaría, no como nos gusta decir en los foros latinoamericanos. Obviamente, sí, pues esto no es popular decirlo de ninguna manera. ¿Es la región más importante en términos geopolíticos para los Estados Unidos en este momento? No. ¿Está en el primer asunto de la agenda? No. Tal vez sea hasta bueno que Marco Rubio tenga que estar todo el tiempo mirando qué está pasando con Zelensky y con Ucrania, y no tenga tiempo de voltear a mirar hacia Colombia, porque de pronto eso nos hace pasar debajo del radar con buenas, en esta situación que puede ser buena. Ahora, no es la región que más importa para los Estados Unidos por muchas razones, pero si empezamos a mirar el asunto geográfico y algunos de los asuntos clave para Donald Trump hoy en día, ya podemos empezar a deslumbrar algunos asuntos donde sí. Uno de ellos es que la inmigración llega por América Latina, y por lo tanto, si el tema principal es migración, entonces cobra relevancia América Latina. Puede que no seamos el PIB más grande, puede que no tengamos capacidad militar, puede que no tengamos unas economías que estén creciendo mucho en este momento, pero inmediatamente cobra relevancia América Latina porque es el lugar por donde entra la migración. Segundo,
si los países latinoamericanos empiezan a tener relaciones con potencias extrahemisféricas, pues eso sí es un problema para los Estados Unidos. Este asunto con Panamá puede que sea una pelea de bravucón Trump, pero hay una cosa que está detrás que sí apela a los intereses tradicionales de los Estados Unidos y es no permitir que el gobierno chino tenga unos espacios unas instalaciones en donde fácilmente pueda convertirlos en una ventaja militar. Ellos empezaron a tener control sobre unos puertos cerca del Canal de Panamá y esos son unas compañías privadas de Hong Kong, eso no es el gobierno chino, pero en la mente de Marco Rubio, en la mente de los Estados Unidos, ese sí es el gobierno chino, dado que no hay una independencia del sector privado lo suficientemente fuerte en China como para decir que el gobierno chino no puede involucrarse. Entonces, la amenaza para los Estados Unidos, que esa sí sería una lectura tradicional de la seguridad de los Estados Unidos, incluyendo la doctrina Monroe, es no vamos a permitir que haya potencias extrahemisféricas poniendo bases militares, poniendo capacidad militar, invadiendo países, teniendo a las Américas como una plataforma para impactar a los Estados Unidos. Entonces es un segundo punto en donde América Latina cobra relevancia. El hecho de que si los Estados Unidos pierden el liderazgo, no solo comercial, sino ya de permitir que otras potencias extrahemisféricas pongan bases militares o pongan capacidad militar en América Latina, pues eso ya es un problema para la seguridad de los Estados Unidos. Y lo tercero es que América Latina no es necesariamente el PIB más grande de todos, pero sí tenemos unas relaciones comerciales que han venido mejorándose durante un tiempo bastante largo y eso ha sido para el beneficio de los Estados Unidos, no solamente de América Latina. El hecho de que se pueda producir en México y se pueda vender en Estados Unidos le da una ventaja gigantesca al comercio de los Estados Unidos, pero también otros países estamos ahí, toda Centroamérica, Colombia, Chile, tenemos tratados de libre comercio con los Estados Unidos y puede que no seamos las economías más grandes, pero sí somos plataformas para que incluso la misma inversión de Europa, de Asia y de los Estados Unidos se lleve a América Latina para exportar hacia los Estados Unidos. Entonces, el resumen es, nosotros no podemos pretender que seamos la región más importante para los Estados Unidos, pero cuando miramos la agenda específica de qué es lo que le importa a los Estados Unidos, pues sí hay algunos aspectos en donde sí te podemos tener una relevancia especial. Vale, Sebastián, muchas gracias. Entonces tú tocas un tema importante y es cómo la migración, también lo había mencionado Sandra, cómo la migración se convierte en un elemento central de las nuevas relaciones con Latinoamérica. Y Colombia empieza a tomar protagonismo, por lo que comentaban acerca de Paso el Darién, de antes pues, era más bien un problema con México, ahora Colombia en ese sentido toma relevancia. Entonces, pasando contigo, Sandra, el tema de las deportaciones fue el detonante de la crisis. ¿Se han logrado algunos cambios en las condiciones de deportación? O sea, después de que se solucione esta crisis diplomática, ¿en efecto hubo cambios por parte de los Estados Unidos frente a la forma que está tratando a los inmigrantes, a los retornados? ¿Y Ujú. cómo crees que ha reaccionado el gobierno frente a estas personas que están regresando con sus políticas o programas para ayudarlos o asistirlos? Ujú. Voy a contestar esa pregunta y luego voy a pelear un poquito con Sebastián, porque creo que ahí hay unas cosas que quisiera discutir un poco. Em, Mira, yo acabo de llegar, llegué anoche de Washington y le eché una muy buena mirada y tuve conversaciones con gente sobre ese y sobre otro tema, otros temas de la relación bilateral. La forma en la que se resolvió eso, em, paradójicamente es muy parecida a la forma en la que se resolvió con Venezuela. Lo que hicimos nosotros es que nos vamos a hacer cargo de los vuelos de deportación, ¿sí? Es decir, nosotros nos vamos a pagar. El presidente habló de aviones y también de cruceros. No sabemos todavía muy bien cómo va a funcionar lo de los cruceros, pero el compromiso de Colombia es entonces que nosotros nos vamos a encargar de los vuelos de deportación de todos, ¿no? Después de la crisis alcanzó a llegar un vuelo operado por Estados Unidos que todavía llegó con personas encadenadas y el presidente se molestó por eso porque el arreglo al que se llegó después de la crisis es que nosotros nos vamos a encargar de eso.
Ahora, el dato que tengo y que me dieron ahora en Washington es que la cantidad de personas que están en este momento ya retenidas y en espera de deportación son más o menos 900 personas. Calculen que son más o menos 120 personas el cupo por avión. Entonces, se espera que, digamos, que esas 900 personas sean evacuadas en el lapso de un par de semanas, si lo que se planea son 2 vuelos al día. Más o menos ese es el cálculo que están haciendo. Ahora, esas son las personas que ya están retenidas, ¿sí? Eso no quiere decir, sin embargo, que por cuenta de las redadas que está adelantando el gobierno de Estados Unidos, que además, digamos, ya hemos oído varias veces a Trump diciendo que quiere que sean más y más personas y les está poniendo cuotas a los miembros de ICE para que, digamos, diariamente estén entregando un número determinado de personas. Todavía hay cerca de, más o menos, y este dato no es un dato exacto, pero cerca de 26.000 indocumentados colombianos en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, digamos, las 900 personas son las personas que en el corto plazo vamos a tramitar los vuelos, pero la verdad es que si la política de las redadas continúa como está continuando hasta este momento, lo que vamos a tener es una cantidad de gente importantísima que el gobierno nacional ya se ha hecho cargo o por lo menos se ha comprometido con Estados Unidos de traer. Eso obviamente va a implicar unos costos grandes. Digamos, son costos que el presidente colombiano ha dicho que él asume. Estamos en medio de una situación de fiscal en Colombia dificilísima, pero él ha decidido que quiere asumir eso. ¿Dónde tal vez es el sitio en donde yo me desencuentro para juntar este tema un poco con el tema que estaba tocando Sebastián? Yo, digamos, creo que yo no estoy particularmente de acuerdo con la forma en la que se está manejando la relación con Estados Unidos en este momento. No estoy de acuerdo en la forma en la que se manejó la crisis, ni mucho menos. Pero yo sí no creo que las decisiones que el presidente esté tomando sean decisiones de carácter irracional. ¿Sí? Es más, yo le veo una lógica política muy clara a esto. De hecho, siempre me ha parecido que desde el comienzo de la administración, el presidente ha construido un discurso de política exterior que tiene dos características fundamentales. Uno, que es un discurso que está destinado para ponerlo en algunos términos, a masajear su base electoral de izquierda, ¿no? Es decir, es un discurso con una audiencia de carácter interno. Y dos, es un discurso, ojo que no estoy hablando de las decisiones, estoy escogiendo los términos con cuidado. Es un discurso que uno fácilmente podría definir como un discurso en materia de política exterior de izquierda, ¿sí? Con los énfasis de una política exterior de izquierda. Entonces, claro, si uno mira, por ejemplo, la posición que asumió el presidente Petro frente al tema del conflicto entre el gobierno de Israel y Hamas alrededor de Gaza, esa es una posición clásica de izquierda, de la izquierda por lo menos colombiana, ¿no? Porque claro, ahí aquí entramos a hacer un montón de diferencias de matices, porque obviamente la posición de Boric fue otra, hay izquierdas más modernas basadas en temas de derechos. La izquierda de Petro es una izquierda mucho más tradicional y como con alianzas y digamos, con bullet points muy claros. Entonces, claro, hay que cuestionar el gobierno de Israel, pero no se cuestiona tan insistentemente las actividades de Hamas, el terrorismo de Hamas. Se habla mucho del conflicto árabe-israelí, pero no se dice ni una palabra de la invasión de Rusia a Ucrania. Digamos, eso esa, por ejemplo, esa alianza tan cercana de esa izquierda tradicional y diría yo minoritaria, con las posiciones de Rusia, que además son una cosa paradójica porque es que ahora resulta que esa izquierda extrema está en la misma posición en la que está Trump y su derecha extrema frente a Rusia. O sea, eso es una cosa de locos, digamos, que se nos confundieron todos los clivages ideológicos en todas partes del mundo, pero bueno, es lo que es. Em, digamos, esas posiciones no son sorpresivas. Si uno leía, digamos, las posiciones de izquierda que ha mantenido en materia internacional la izquierda colombiana, lo que pasa es que no muchos hacíamos eso porque es que la izquierda estaba muy relegada a los márgenes del sistema político, pero esas han sido las posiciones de siempre.
todo el discurso alrededor de la dignidad, por ejemplo, que provocó este incidente. La necesidad, como decía el presidente en la entrevista de Univisión, de hablarle de tú a Trump, es decir, tratar de tener una posición que ellos juzgan mucho más digna y mucho más, digámoslo, contestataria, revisionista frente a Estados Unidos, es lo que ellos dicen, contrasta con la posición de las élites tradicionales colombianas, que siempre fue una posición arrodillada. Eso no es cierto, pero digamos, ese es el discurso. ¿Sí? Ese es el discurso. Aquí ha habido muchos gobiernos de las denominadas clases políticas que han buscado abrir espacios de autonomía frente a Estados Unidos, lo han hecho de otra forma, pero es el discurso, ¿sí? ¿Qué izquierda latinoamericana no habla de abrir espacios de autonomía y de preservar la dignidad frente a Estados Unidos? Entonces, eh, digamos, creo que parte de lo que nos está pasando en Colombia es que esto no se puede perder de vista, es que es la primera vez en la historia de nuestro país que tenemos una política exterior de izquierda, por lo menos un discurso de política exterior de izquierda, porque yo no creo que toda esa cantidad de cosas se hayan convertido en decisiones de política exterior, porque ahí hay una tensión con el aparato de la Cancillería que no se ha resuelto, y digamos, eso es objeto de otra conversación, pero el discurso a mí no me parece un discurso sorpresivo, no me parece un discurso irracional, no me parece, digamos, no me parece, puede tener una conexión con la debilidad que pueda tener Petro a nivel doméstico, que yo tampoco estoy de acuerdo con Sebastián de que sea pues una cosa tan cercana a la debacle, pues que ya se va a acabar. Yo no creo que ese sea el caso. Creo que sí está debilitado, como se debilitan todos los gobiernos en su segunda parte, quizás un poco más de lo que normalmente se debilitan, pero yo no creo que estemos al borde pues de una cosa catastrófica ni terrible. Entonces, digamos, todo esto para decir que yo creo que en Colombia también tenemos que hacer el ejercicio, después de haber tenido siglo y medio de una política exterior con muy pocas variaciones, eh, pues también de entender que la conversación se amplió, ¿sí? Y que la conversación sobre política exterior hoy incluye unas opiniones, unas posiciones frente a temas internacionales con las que no estábamos familiarizados en el pasado y con las que tenemos que empezar a conversar, ¿sí? Pero no podemos empezar a conversar con ellas descalificándolas como irracionales. Yo creo que esa es una conversación que hay que tener sobre la base de, bueno, cuáles son los intereses nacionales de este país y qué tipo de posiciones en materia de política exterior contribuyen a satisfacer esos intereses. ¿Es esa la forma de hacer las cosas y son esas posiciones algo que nos esté ayudando o que no nos esté ayudando? Em, cómo podemos discutir esto, digamos, un poco más desde el contenido y menos desde otra cosa? Y terminaría, digamos, diciendo que también hay un poco de folclorismo, y esto sí ya no es para conversar con lo que decía Sebastián, sino pensando en la pregunta que le hacías a Carolina sobre la cosa arancelaria, porque acá todo el mundo dice, bueno, no, nos llegó la hora de diversificar. Yo estoy dictando este semestre en los Andes, Colombia y el mundo, que es una clase de política exterior colombiana, y si uno le mira el trayecto a la dependencia económica, comercial y en materia de inversión con Estados Unidos, pues la verdad es que llevamos siglo y medio teniendo a Estados Unidos como nuestro principal socio comercial. Entonces, tampoco nos vayamos pues de alegres a decir que vamos a terminar con esa dependencia con una decisión de un brochazo, porque el presidente a veces es como súper olímpico en eso, ¿no? Hoy, ayer decía, bueno, Tratado de Libre Comercio, si Trump lo acaba, pues bien conmigo. Es como, no, a ver, no es bien con usted ni es bien con nadie, digamos, esto no nos conviene desde ningún punto de vista. Em, Tenemos una trayectoria de relacionamiento que no va a ser fácil, o sea, si con Venezuela nos costó todo lo que nos costó cuando ya no pudo seguir siendo nuestro socio comercial y nos demoramos casi, yo creo que más de una década en sustituirlo como socio comercial, yo no sé cuánto nos demoraríamos haciendo lo mismo con Estados Unidos y qué costo adicionalmente traería, porque pues los otros socios que están por ahí en el sistema internacional también tienen sus bemoles. Entonces, hay mucho de ideológico y de dogmático en ese discurso, y creo que desde ahí es justamente desde donde hay que debatirlo. Gracias. Muy interesante y dos puntos importantes. Más allá de las diferencias que tienes con Sebastián frente
a la lectura de lo que sucedió en esta crisis o lo que supondría una debacle, más bien como una estrategia. Me llama la atención esto que mencionaste en Washington acerca de las deportaciones, porque según el Instituto de Políticas Migratorias estamos hablando de 400.000 personas con situación irregular en los Estados Unidos. Trump promete en su campaña el expulsar a la totalidad. Digamos que es imposible desde el punto de vista logístico, pero con que llegara a la mitad y tuviéramos una cosa como 200.000 personas regresando al país, ¿qué efectos tendría esto a nivel social? Y me preocupa especialmente en términos de remesas. Nosotros sabemos que cada uno de nosotros que estamos aquí en Estados Unidos tenemos alguna relación con las remesas. Solemos enviarle a la mamá para ayudarle con una medicina o algo. Esto es parte de ser inmigrante. Si estas personas regresan al país y esa entrada de dinero se pierde, ¿qué efectos puede tener a nivel económico y social, por supuesto? Entonces quisiera que Carolina nos ayudara con este tema. Sí, yo quiero reaccionar también frente a las cosas que mencionaron Sebastián y Sandra, porque no puedo no reaccionar. Yo estoy de acuerdo con Sandra en que esta es una política exterior de izquierda, pero a mí me parece que no es tan rupturista si uno la mira la pone en perspectiva, ¿no? Palestina la reconoció el gobierno Santos. Y el gobierno Duque, además, pues para bien o para mal, no hizo gran cosa en materia de política exterior. Entonces hubo como unos 4 años de inercia con una cierta continuidad. Esa búsqueda de diversificación viene del gobierno Santos, la Cancillería de María Ángela Holguín, bien o mal o regular, pero tenía la aspiración de diversificar esa política exterior, de acercarse a otros, entonces Asia Pacífico aparece, y son iniciativas que vienen desde ahí, y a mí eso me parece que es interesante porque yo creo que al presidente Petro le gustaría que fuera más él y que no estuviera en una línea de continuidad, pero hay una línea de continuidad que, claro, es muy sutil, ¿sí? No es que uno vaya a encontrar esto de manera tan explícita, pero hay muchas cosas que yo creo que vienen de ahí. Y yo creo que el presidente Petro sí ha sido muy enfático en que la relación con Estados Unidos es fundamental. Sus embajadores en Estados Unidos han mantenido esa línea, incluso en la Cancillería misma. Y hay otra cosa que a mí me parece como que perdemos de vista en algún momento, y es que la institucionalidad de la Cancillería ha funcionado más de lo que nos imaginamos a veces en el manejo de todas estas situaciones. Y no lo digo porque se le imponga al presidente o algo por el estilo, sino porque creo que ahí ha habido un acompañamiento, y digamos que la Cancillería y los funcionarios de la carrera diplomática han cumplido un poco la tarea que deberían cumplir. Entonces yo creo que ahí ha habido unas sinergias pues que son de pronto no tan evidentes, o de pronto yo estoy pensando más con el deseo. Puedo hacer ese mea culpa también, pero me parece y lo veo de esa forma. Eh, en materia de este colapso de la gobernabilidad que decía Sebastián, pues yo tampoco soy tan pesimista, y yo intento hacer un poquito el paralelo de cuando Petro fue alcalde de Bogotá. Y sí encuentro una diferencia grande entre Gustavo Petro alcalde y Gustavo Petro presidente, y es que mientras fue alcalde de Bogotá sí privilegió bastante el compromiso político a la hora de nombrar a sus funcionarios pues más cercanos. Y esto yo no lo veo tan claro en la presidencia, pero yo no creo que eso necesariamente sea algo malo, porque de hecho cuando fue alcalde de Bogotá se le juzgó y se le crucificó justamente por eso. Y ahora en la presidencia yo creo que pues los intentos buenos, también malos o regulares, ha sido pues de abrirse un poco más. Creo sí que hay unas rupturas fuertes con digamos, esos que habían acompañado históricamente a Petro, incluso desde la alcaldía de Bogotá. Pero al mismo tiempo, yo creo que eso también hay que verlo de cara a cómo se están implementando sus políticas, lo que se puede lograr y que no se puede lograr allí. Y ya volviendo sobre la política exterior, a mí me parece que sí, efectivamente es tal vez la primera vez que tenemos una política exterior de izquierda, y no izquierda moderada, sino no estamos hablando pues de la izquierda más radical que pueda haber en Colombia. Eh, pero yo creo que ahí hay unas continuidades importantes. Sí me parece importante, y tal vez me asalta un poco esto, es América Latina, pero bueno, yo creo que de eso vamos a hablar después, entonces me callo y voy a la pregunta que me hacían. Y claro, hay todo un tema con los migrantes, porque además
Colombia, yo estuve revisando para esta charla como que tiene Colombia para los repatriados, ¿no? Y Colombia no tiene muchas cosas para la gente que regresa, ya sea voluntaria o involuntariamente. Y ahí, desde 2011, Colombia viene construyendo el Sistema Nacional de Migración, viene intentando hacer unas mesas de diálogo de sociedad civil, que el año pasado justamente el ex canciller Murillo instaló una, buscando precisamente pues, qué se puede hacer con la gente que vuelve a Colombia. Y yo creo que estamos en eso, ¿sí? Y esa es una respuesta horrible porque estamos en eso, no le soluciona la vida a nadie que lo está experimentando ahora en su propia piel y en su propio cuerpo. Pero es que creo que nunca había sido tan urgente como en este momento. No quiere decir que nunca hubiera sido importante, pero en este momento sí estamos como confrontados frente a esa situación. Y yo creo que no solamente por las remesas, que son un tema bien importante para Colombia y para toda América Latina, sino también yo creo que lo que significa ser migrante, ¿no? Y aquí ya me meto en la dimensión de la gente que toma la decisión, que se va, que se la juega por hacer un montón de cosas y luego tiene que volver en condiciones que no son las mejores para nada, pero además donde no hay un acompañamiento. Entonces yo creo que este es un campanazo de alerta muy fuerte para que esa iniciativa que viene desde 2011, o sea, fíjense que estamos hablando de casi 20 años rondando sobre ese tema, pues tenga que materializarse de alguna forma. Y materializarse no solamente hacer las mesas técnicas, sino es empezar a tomar decisiones y empezar a construir una política que permita pensar en esas remesas, que permita pensar que cómo vamos a recibir a las personas que además vienen en condiciones de vulneración, en condiciones de doble, triple y hasta 4 veces victimizadas por todas las maneras como se fueron, cómo regresan, las razones que los llevan a irse. Y creo que esa parte nos hace falta construirla todavía. Y el impacto en términos económicos será grande sin lugar a dudas, pero yo creo que el impacto también en términos sociales va a ser muy grande. Si Colombia no se prepara de manera adecuada para recibir a todos los repatriados, pues esto va a generar también unas rupturas o va a profundizar unas rupturas que ya había con muchas de estas personas. Y es la parte que yo creo que perdemos de vista porque cuando digo, pues tenemos que lidiar con eso y estamos viendo qué se hace con eso, es justamente el momento más importante en el que se debería empezar a tramitar eso de una manera más acertada y deberían entonces aparecer las instituciones como la Cancillería, Migración Colombia, Prosperidad Social, deberían empezar a tomar cartas en el asunto de manera mucho más directa. Yo desconozco las internas de estas instituciones. Me encantaría creer que esto se está haciendo de manera mucho más seria y que se está realmente pensando sobre programas, no solamente programas de empleo, no solamente programas de inversión, porque además muchos de estos repatriados van a llegar, pues, como se dice popularmente, con una mano adelante y otra atrás, porque todo se quedó en Estados Unidos. Entonces creo que sí hay que empezar a pensar, pero pensar haciendo en este caso. Muy bien. Entonces paso a Sebastián y estoy seguro que Sebastián va a querer también contestar lo que se ha dicho frente a la posición que tomó inicialmente o acerca de lo que supuestamente fue esta debacle o el proceso de debacle del gobierno de Petro, enlazándolo con el comentario que había mencionado Sandra. Y es que él declaró ayer, creo que era un evento campesino, que él aplaudiría un eventual fin del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Por supuesto, las críticas por parte de los gremios y varios sectores políticos no se han hecho esperar. Ahora, ¿cómo lee usted esta reacción? ¿Cree que es un escenario posible que en realidad Petro está dispuesto a sacrificar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? Supongo que Trump también está interesado en hacerlo, dado que ha tenido estas políticas de proteccionismo nacionalista. ¿Y cuáles serían los efectos para el país? Y posiblemente qué alternativas comerciales le quedarían a Colombia si ese tratado se cae. Sebastián. Bien, no, pues más que debatir las posiciones de Carolina y de Sandra, que considero bastante bien sustentadas, voy a aclarar un par de cosas. Una es cuando me refiero al colapso del gobierno, estoy hablando del colapso de un gobierno de izquierda, precisamente. El gobierno de Gustavo Petro ya no es de izquierda. A partir de la semana pasada, las personas de izquierda tradicional, las que habían acompañado, como dice Carolina, habían acompañado desde la alcaldía, pues ya se fueron o renunciaron y están en proceso de cambio en este momento. Eso incluye
a la ministra de Ambiente, a la ministra de Trabajo, al ministro de Defensa, eso incluye posiblemente a la vicepresidenta Salga del Ministerio de la Igualdad, y pues puede que se dé en el momento en el que todo el mundo tiene que salir si quiere hacer campaña, porque en Colombia tienen que renunciar un año antes, entonces puede que sea una cosa normal de reacomodación, pero el gobierno de izquierda colapsó. Ahora vamos a tener otra cosa distinta, es el gobierno que Benedetti va a armar, que no sabemos cómo es, pero no es un gobierno de izquierda con la izquierda tradicional. El que queda de izquierda es Petro. Y en eso estaría de acuerdo con Sandra, que hay unas visiones sobre lo que es una política exterior de izquierda que tenemos que tener, que tenemos que respetar y tenemos que incluir como voces que antes no habíamos escuchado de una manera tan radical, porque sí habíamos tenido algunos avances, como dice Carolina, por ejemplo, con la cuestión palestina, pero lo que no teníamos es esta idea como confrontacional de buscar una ruptura en el orden internacional en contra de los Estados Unidos. Ese no era o de la relación entre Colombia y los Estados Unidos, eso no era algo que era parte de nuestra política exterior antes, y puede que tenga algo de legitimidad escuchar esas voces. Sin embargo, como es solamente Petro el que se queda con esa voz, y Petro puede tener razón en, por ejemplo, querer buscar la dignidad de las personas que vienen en esos vuelos. Por supuesto que sí. Cuando yo hablo de esta racionalidad, me voy mucho más Petro es una persona que no hace la tarea, que no trabaja. Petro es una persona que no conoce los temas. Petro se enteró un domingo a las 2 de la mañana por un video sobre Brasil que la gente estaba llegando con esposas a América Latina. Y luego lo entrevistaron aquí en Colombia y él dijo que él no sabía que eso estaba pasando. El entrevistador le dijo, pero si eso lleva pasando años, ¿por qué de un momento para otro usted puso en riesgo la relación con los Estados Unidos en un tuit a las 3 de la mañana? Y él lo que dijo es que el presidente no sabía. Y a mí eso me parece muy preocupante, ¿no? Una cosa es su política de izquierda, bienvenida, aunque no esté de acuerdo con ella, pero otra cosa muy distinta es su incapacidad de ser un gobernante serio para Colombia, que creo que es evidente. Obviamente habrá otras opiniones muy diferentes. En mi opinión, eso está en el centro de por qué una conversación que pudo haber sido por los canales diplomáticos para buscar la dignidad de los migrantes, terminó siendo una amenaza de colapso de la economía colombiana y de su sistema bancario. Eso sí es culpa de una desatención de Petro, una desconexión con la realidad, una falta de compromiso con su propio trabajo, con la dignidad de ser presidente, y una irracionalidad de este mundo paralelo delirante en el que él vive. Voy entonces a pensar qué puede pasar si llega a acabarse el Tratado de Libre Comercio. A ver, no hay un plan B. Como decía Sandra, nosotros no podemos sencillamente decir, bueno, entonces nos vamos para otro país y ya. Primero, porque los Estados Unidos es la economía más grande del mundo. Puede que la economía europea toda junta sea también bastante grande. Ya tenemos acceso al mercado europeo, ya tenemos tratado de libre comercio, ya le estamos vendiendo a los europeos la mayoría de las cosas que le podemos vender. Lograr ampliar ese mercado, pues necesitaría una cantidad de transformaciones de la economía colombiana que tampoco se van a dar de un momento para otro, mucho menos en un contexto de económico tan difícil como que tenemos en este momento. No es que todos los países valgan lo mismo, entonces nos vamos de Estados Unidos y entonces llegamos a Taiwán, por ejemplo, y no, la economía de los Estados Unidos es demasiado grande comparada con todos los demás mercados que hay en el mundo, y por lo tanto eso no es una cosa sencilla de hacer. Yo creo que Petro no tiene la dimensión de lo que significaría romper ese tratado de libre comercio. Nosotros no solamente lo tuvimos desde el momento que se firmó, nosotros teníamos unas preferencias arancelarias que era el acceso que nos daba a los Estados Unidos a cambio del trabajo que hacíamos en la lucha contra las drogas. Y eso lo tuvimos durante un tiempo largo antes de tener el Tratado de Libre Comercio, y eso nos permitió desarrollar unas industrias, una capacidad exportadora hacia los Estados Unidos que básicamente le ha permitido a Colombia crecer en su capacidad productiva. ¿Podemos vivir sin el Tratado de Libre Comercio? Sí, pero nos devolvemos 30 años o 40 años en términos de progreso económico y en progreso social y en inclusión. Y la cuestión es que Petro tiene el discurso de que quiere que el Estado responda, que el Estado pague, que el Estado incluya, pero ¿quién paga eso y cómo se paga? Pues con el sector productivo funcionando.
Y si él quiere devolvernos 30 años en el sector productivo a un mundo en donde nosotros no estamos exportando hacia los Estados Unidos, pues entonces las empresas no van a tener los impuestos para pagar, no vamos a tener el crecimiento económico necesario para reducir la pobreza, no vamos a tener el Estado que en este momento tiene ese problema tan grande de ingresos, pues va a tener un problema mucho más grande porque no vamos a tener ingresos suficientes, vamos a tener un problema, una crisis de moneda extranjera. Es decir, esos discursos que da Petro están desconectados de la realidad. Sí están conectados con un discurso tradicional de izquierda, pero de una izquierda retardataria que no funciona. No de una izquierda que esté pensando en el progreso y en cómo hacer una agenda más inclusiva, más incluyente, que es lo que sí está haciendo Boric, y lo que hizo Michelle Bachelet, y lo que se hizo en Uruguay, y lo que se han hecho en diferentes países. Incluso la misma presidenta de México tiene mucho más clara la necesidad de que el sector privado contribuya al crecimiento económico. Entonces, ahí sí sé que hay algo de racionalidad en un discurso de izquierda, por supuesto. Sé que uno puede articular una política exterior de izquierda muy diferente de la que ha tenido Colombia tradicionalmente, sí, pero yo no creo que Gustavo Petro tenga coherencia en sus objetivos de política y que los discursos que esté echando estén articulados con una visión de país. Yo creo que son unos discursos mucho más para animar a sus bases, como decía Sandra, pero que en el contenido de política pública son absolutamente nefastos. Mm, bien. Creo que Sandra se fue, ella tenía problemas con su celular, según entendí, ya no la veo por aquí, Sandra. Pero bueno, entonces sigamos. Creo que nos estamos yendo mucho hacia una discusión de Petro. Esto podría llamarse ya después es Petro, ¿cómo vamos? Entonces creo que nos mantengamos más en lo de la relación con los Estados Unidos. Y leyendo ayer la página de la Embajada de Estados Unidos, lo que primero aparece, para los que quieran entrar, es una carta firmada por el secretario de Estado, donde se plantea de una forma muy clara y concisa cuáles son los criterios que tienen los Estados Unidos para destinar dineros o lo que llaman ayudas. Dice así la carta firmada por Marco Rubio. Cada dólar que gastemos, cada programa que financiemos y cada política que apliquemos deben justificarse con la respuesta a tres sencillas preguntas. Uno, ¿qué hace que Estados Unidos sea más seguro? Dos, ¿hace que Estados Unidos sea más fuerte? Y tres, ¿hace que Estados Unidos sea más próspero? Si los Estados Unidos plantean su ayuda internacional, su cooperación internacional bajo estos tres principios, ¿qué de lo que recibía Colombia, digamos, con el desmantelado USAID o todas las ayudas quedarían? ¿O simplemente quedaría la parte militar? Y ahora quiero preguntarle a los dos, a Carolina y a Sebastián, ¿cómo ven esta nueva línea de política de ayuda de los Estados Unidos? ¿Cuál será el efecto sobre Colombia? Podemos empezar contigo, Carolina. Yo creo que, mentiras, no, yo no creo nada aquí. A mí me asaltan muchas dudas, porque yo no veo necesariamente la cooperación de USAID como la cooperación de los más progresistas, ¿no? O sea, si uno mira a USAID, pues tiene una historia que está muy amarrada al ejercicio de poder estadounidense, a su posicionamiento, no solamente en la región, sino en todo el mundo, y pensarlo como una cooperación, o sea, pensar la cooperación aquí de manera inocente no cabe. Aquí la cooperación internacional tiene una razón de ser, y si nos metemos volvemos a la Guerra Fría, pues esto tiene una razón de ser muy fuerte, y la respuesta a todas las preguntas que hace Marco Rubio sería sí, la cooperación internacional de Estados Unidos en América Latina y específicamente en Colombia contribuyó a tener un país más próspero, más seguro y más fuerte. No solamente la fuerza entendida en el sentido militar y no solamente el poder entendido en el sentido militar, sino lo que muchos de los aquí presentes conocerán muy bien, la idea del smart power o esta diplomacia mucho más sutil de conquistar mentes y corazones se hace también a través de esto. Entonces, yo desde que se congelaron estos dineros, yo lo único que hago es pensar cómo están entendiendo también Estados Unidos como una gran potencia si le quitan toda esta parte. Por supuesto que Colombia es un país que se beneficia profundamente de estos recursos en materia militar, en materia de seguridad, pero también en fortalecimiento institucional, también para sustitución de cultivos ilícitos, en educación. O sea, hay un beneficio gigantesco para Colombia. Pero si vamos al fondo de la cuestión,
ese beneficio necesariamente no se traduce en que Colombia pueda ser más autónoma, en que Colombia pueda construir muchas cosas. No estoy diciendo con esto que bien que la quitó y vamos a romper y vamos a buscar nuevas fuentes porque eso es muy difícil. Creo que ni la mente más inocente ni más beligerante con sus ideologías lo creería firmemente. Pero sí me asalta muchísimo la duda de cómo se piensan realmente esa política exterior sin ese brazo, que no es un brazo al que tengan que, realmente al que tengan que gastarle mucho dinero al final del día, ¿no? Entonces, esa parte a mí me asalta muchísimo y en la relación bilateral con Colombia también. Colombia, como decía hace un momento, pues Plan Colombia, digamos que es el gran momento de esto, pero no es el único. Colombia tiene unos antecedentes importantes de la Alianza para el Progreso. En los años 70 también hay una inyección ahí de cooperación en los años 80 y pues Plan Colombia es como el gran momento para esta cooperación. Pero fíjense por ejemplo, en materia de cooperación para el fortalecimiento institucional, pues Colombia no fortalece sus instituciones como quiere, sino siguiendo unas directrices que vienen determinadas también desde USA. Y la cooperación internacional tiene un poquito esa parte donde se le va a restar sí mucha autonomía. eh, a quien recibe la cooperación. Esto tampoco quiere decir que quien recibe la cooperación no sea capaz de resignificarla, de redefinirla, como efectivamente ha pasado en muchas regiones de Colombia, independientemente del Estado colombiano, porque eso yo creo que también hay que decirlo. Pero sí me cuestiono muchísimo cuál es ese lugar que se están pensando y si esto realmente va a redundar en que Estados Unidos pueda ser más próspero, seguro y fuerte en el sistema internacional y si más bien no va a abrir espacios pensando desde el punto de vista de la gran potencia, ¿sí? Sino va a abrir espacios para que se puedan conquistar más autonomías, como decía Sandra hace un ratico. Y también quiero, yo sé que no es Petro cómo vamos, pero es que es muy difícil no reaccionar, lo siento, Félix. Yo quiero decir dos cosas frente a este colapso ahora de la izquierda que señala Sebastián. Yo no creo que el gobierno de izquierda, perdón, que el gobierno de Petro estuviera siendo marcadamente de izquierda hasta ahora y que antes no lo, es decir, que antes fuera mucho más de izquierda. José Antonio Campo, Alejandro Gaviria, el mismo Álvaro Leiva, pues eran nombramientos que no respondían a la izquierda y que incluso generaron bastante molestia en muchos sectores de izquierda y que venían trabajando de largo tiempo. Entonces yo creo que desde el comienzo se intentó abrir, sí, como todo el mundo es bienvenido, siempre ha sido su discurso también. De repente a veces hay unos menos bienvenidos que otros conforme va avanzando el asunto. Y también creo que la ruptura con Estados Unidos no está sobre la mesa. Yo creo que, es decir, el presidente Petro ha reaccionado a unas decisiones que yo estoy de acuerdo en que no debió enterarse ese día viendo el video sobre Brasil, sino que debía saberlo desde antes, no porque el presidente tenga que estar pendiente de todo lo que pasa en el país, sino porque debe haber gente que se lo informe de manera acertada. Entonces, esto debió pasar antes, no debió pasar ahora, sino mucho antes. En eso yo estoy de acuerdo, pero yo creo que no se ha puesto sobre la mesa eso. Y si uno viaja en el tiempo también, Petro congresista, Gustavo Petro cuando fue congresista tuvo una muy buena relación también con muchos sectores del Partido Demócrata en Estados Unidos, justamente bloqueando el TLC, justamente haciendo una defensa de los sindicalistas en Colombia, denunciando la situación de derechos humanos. Entonces, yo creo que este gobierno tiene muy claro que Estados Unidos no puede salir en ningún momento. Yo creo que el presidente Petro sabe perfectamente que eso no está ni siquiera sobre la mesa y está reaccionando. Y sí comparto aquí un poco que muchas de esas reacciones pues sí apelan un poco a las bases y no solamente a las bases electorales o políticas de este gobierno, sino pues le tocan las fibras a todo el mundo, ¿no? Yo creo que muy poquita gente fue ajena a reaccionar frente a la indignación de ver a compatriotas que llegaban encadenados, niños, todas las narraciones que hubo de las personas que llegaron en ese primer vuelo, pues yo creo que nadie fue ajeno a eso. Entonces, ahí sí hay una cosa de apelar al sentimiento de todos. Yo creo que ahí todos cabemos en esa interpelación. Muy bien, entonces seguimos con el mismo tema, Sebastián, pero quisiera que Ujú. lo enfocaras hacia el concepto que has desarrollado de cuasibases. Entonces, primero que nos expliques, para los que no estamos tan familiarizados con este concepto de cuasibases, y si ese modelo de cooperación militar tiene riesgos con la nueva situación tensa frente a los dos gobiernos.
proceso. Bien, perfecto. Pues voy a empezar por la pregunta porque tú lo pusiste en términos de, pues, que es básicamente la receta para convencer a Marco Rubio de que algo funciona, pues está puesta. Es que todo convencerlo a él de que eso que se esté haciendo, ese dinero que se esté gastando o lo que sea que esté en la relación, hace a los Estados Unidos más próspero, más seguro o más fuerte. Y eso lamentablemente implica que hay unas cosas que estaba haciendo la cooperación de los Estados Unidos en Colombia que seguramente se va a perder, porque se va a perder en todo el mundo. Todos los programas de inclusión, por ejemplo, que son tan necesarios, tan importantes en Colombia, en donde había algo de dinero de USAID, eso se va a perder. Es decir, los programas financiados con cooperación de los Estados Unidos para inclusión de las personas afro, para inclusión de las personas LGTBI, para inclusión de las personas para el bienestar de las comunidades indígenas en Colombia, eso se va a perder y eso es una tragedia gigantesca. Es decir, el hecho de que no podamos contar con los Estados Unidos para el desarrollo de la inclusión en Colombia, cuando ese es el tema más importante que tenemos nosotros en la agenda política hoy en día, eso es una tragedia. Y eso yo creo que eso sí no es culpa de Colombia, eso es un problema de que en los Estados Unidos ese es el discurso, la inclusión se acabó. El proceso de paz también, la participación de los Estados Unidos en la implementación del proceso de paz está en un riesgo gigantesco. ¿Cómo vamos a convencer a los Estados Unidos de que nos ayude a implementar un proceso de paz cuando las personas más cercanas del gobierno de los Estados Unidos actual, pues en el centro democrático, pues básicamente no creyeron en ningún momento en la implementación de ese proceso? Y son las personas que tienen un acceso mucho más cercano a Marco Rubio. Es decir, tenemos que reconocer que se va a perder un componente de esa cooperación que es muy importante para Colombia, y yo creo que lo más grave es esa agenda de inclusión, que creo que aparte del problema de la seguridad en Colombia, el problema de la inclusión es el más importante que tenemos que tener ahorita y por los siguientes gobiernos seguramente también. Habiendo dicho eso, ¿en qué sí se puede convencer a los Estados Unidos que se puede trabajar en conjunto? Uno de los temas es migración y eso es clarísimo. Cuando empezó la crisis de migración de Venezuela hacia Colombia, más o menos en el año 2016 empezamos a tener los primeros movimientos de personas que llegaban como en una migración pendular, que luego se fue convirtiendo en gente que se mudaba hacia Colombia y luego olas y olas y olas saliendo por el descalabro de la seguridad y de la economía en Venezuela. Eh, Colombia reaccionó en ese momento tanto con el gobierno Santos como con el gobierno Duque, haciendo los programas de regularización de migrantes más grandes de todo el planeta. Si comparamos el tamaño de la población de Colombia y la cantidad de venezolanos que fueron regularizados en Colombia, no ha habido ningún ejemplo de un programa de regularización de migrantes en los últimos 100 años de ese tamaño, en ninguna parte. Es decir, Colombia absorbió una cantidad de migrantes, les entregó un permiso de permanencia, les dio la posibilidad de trabajar, la posibilidad de meter a sus niños al colegio, la posibilidad de inscribirse en el sistema de salud subsidiados sin tener que pagar por estar cubiertos, y aquellas personas que trabajan, pues que contribuyeran con su salario al sistema de salud, pagaran impuestos, etcétera. Es decir, fue un programa de regularización de inmigrantes extremadamente exitoso, casi 3 millones de migrantes, que son personas que se quedan en Colombia en vez de seguir la ruta hacia los Estados Unidos o hacia otros países. Y otros países hicieron algo similar. En otros países de América Latina también se les ofreció esos permisos de permanencia. Eso es una cosa espectacular para mostrarle a los Estados Unidos que nosotros podemos tener unas políticas muy de brazos abiertos hacia los migrantes venezolanos y ojalá hacia migrantes de otros países para que vivan bien en Colombia. Y por lo tanto, no los vamos a devolver a las malas a Venezuela porque la situación en Venezuela no ha mejorado, pero tampoco los vamos a expulsar hacia los Estados Unidos para que traten de buscar un bienestar allá. Entonces, tener una política de acogida de migrantes en Colombia, como la que hizo Santos, como la que hizo Duque, es una carta de negociación frente a los Estados Unidos muy buena, porque lo que le está diciendo es: nosotros le damos las condiciones a esos migrantes para que se queden acá. Este gobierno no ha hecho ninguna política así.
este gobierno no ha tenido absolutamente ninguna política de regularización de migrantes. En este momento, una persona que entra de Venezuela no tiene ningún permiso legal para quedarse en Colombia y trabajar. Y por lo tanto, no hay ninguna forma de decirle a esa persona que es en Colombia no se vaya por el camino hacia los Estados Unidos. Ahí hay una oportunidad de negociación muy importante. Convencer a los Estados Unidos de que patrocine a través de cooperación internacional un programa de regularización de inmigrantes igual al que hizo el presidente Duque o el presidente Santos. ¿Por qué el presidente Petro no lo ha hecho? No me cabe en la cabeza que no lo haya hecho. El presidente inmediatamente entró, cerró la gerencia de fronteras que estaba en la presidencia y de en adelante el tema de migración le ha dado vueltas por todas partes y no existe un programa de migración en este momento en Colombia. Pasó a la Cancillería, luego al Viceministerio de Asuntos Multilaterales, después al Ministerio de la Igualdad, después dijo que iba a crear un gerente de fronteras. Mejor dicho, el asunto de migrantes en Colombia es una política que no se ha hecho a pesar de que el gobierno ya lleva 2 años y medio. Y en el tema militar, que es donde está el tema de las cuasi bases, pues es que los Estados Unidos tiene un interés muy grande de poder cooperar con Colombia en temas militares y en temas de seguridad, y sobre todo en temas relacionados con monitoreo de drogas, porque básicamente lo que pasa en Colombia con esas bases es que son bases colombianas, son bases de militares colombianas. En Colombia no hay ninguna base que sea propiedad de los Estados Unidos, pero en esas bases, con base en un acuerdo que tenemos de cooperación militar de hace más de 50 años, se puede invitar a militares de los Estados Unidos a que hagan tareas de entrenamiento de militares colombianos, a que aterricen aviones en camino hacia otros lugares, a que instalen equipos de vigilancia de comunicaciones, satélites, etcétera, que nos ayudan a monitorear las selvas y los mares, sobre todo, para deforestación, para el tráfico de drogas, para el cultivo de coca, para la presencia de grupos armados. Es decir, no hay tropas de los Estados Unidos combatiendo en Colombia. Ese es un mito, eso no existe. Pero lo que sí hay es personal de los Estados Unidos que utiliza instalaciones militares colombianas en cooperación con el gobierno de Colombia para hacer labores conjuntas de comunicación, de vigilancia, de control, de monitoreo. Eso también se puede utilizar como una carta de negociación con los Estados Unidos, porque eso le permite a los Estados Unidos acceso a un lugar privilegiado en todo el centro de América Latina para poder monitorear algunas rutas, y eso también le conviene a Colombia. Y el presidente Petro ha dicho que su tarea más importante es la incautación y luchar contra los grandes carteles. En ese caso, la alineación de política con los Estados Unidos es clarísima. Otra cosa es el cultivo de coca, porque ahí sí el presidente Petro no acepta que que los cultivos de coca sean fumigados o sean atacados militarmente, mientras que los Estados Unidos seguramente sí va a pedir eso. Las cuasibases entonces son estas bases que no son de los Estados Unidos, pero que funcionan como unas plataformas para proyectar la capacidad de los Estados Unidos de tener más seguridad. Y por eso podría ser una forma de convencer a los Estados Unidos de que se puede ser un socio de Colombia incluso en esta era de Trump. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, ya estamos muy cerca a terminar la charla, nos quedan solo 12 minutos. Yo tenía otras preguntas en el tintero relacionadas con política interna y con eso quería cerrar, pero no nos da el tiempo. Entonces, ¿por qué no pasamos a las preguntas que han hecho, Amalia? No, no han hecho ninguna pregunta, no nos han enviado ninguna pregunta por la sección de preguntas y respuestas. No sé si tengan preguntas que quieran hacer, pueden hacerlas tanto por la sección de preguntas y respuestas como por el chat, y si no, podemos seguir con las tuyas, Félix, yo creo, para cerrar. Bueno, mientras que esperamos a que haya las otras preguntas, sí, entonces justamente quería hablar de pregunta de política interna. ¿Cómo creen que afecta la relación, la elección de Trump, el panorama de la política doméstica en Colombia? Especialmente con miras a lo que van a ser las elecciones presidenciales del 2026. Me imagino que muchos intereses por parte de la derecha de montarse en el discurso de Trump, aprovechar esta ola de popularidad para alcanzar la Casa de Nariño, y también puede haber desde la izquierda una misma idea de antagonismo, discurso nacionalista que les permita envigorar las bases y con esto también llegar al poder tan deseado por parte de los dos grupos. Entonces, Carolina y luego Sebastián.
Pues yo creo que sí es una oportunidad para ambos, pero yo no creo que sea una oportunidad tan grande porque total en Colombia y en casi todo el mundo, pues la política exterior no es un tema relevante a la hora de ir a elecciones, ¿no? Y en Colombia, pues no sé, las personas que estamos aquí conectadas a esta hora, ¿cuántas de nosotras hemos revisado propuestas de política exterior a la hora de tomar un poco esas decisiones? Ahora bien, creo que sí, las decisiones específicas que está tomando el presidente Trump que afectan a Colombia sí tienen una repercusión importante. Estoy totalmente de acuerdo con los puntos que señalaba Sebastián de cómo Colombia puede como voltear un poquito la torta y decir, bueno, mire, aquí hay dos temas que son centrales, que son drogas y inmigración. Eso es bien importante. Otros temas que para Colombia son relevantes como inclusión o como cambio climático, no, eso no va a entrar nunca, eso no va a hacer a Colombia mínimamente atractiva, pero estos dos temas sí, se corre un riesgo grande y es securitizar el tema de migración, por ejemplo, pero pues probablemente sea una carta que se deba jugar pues de cara a conservar ciertos recursos de cooperación. Yo creo que sí es algo que se va a explotar, pues recordemos todos y todas que el Centro Democrático pues se jugó unas cartas bien importantes en las elecciones anteriores en Estados Unidos. Mostró pues abiertamente sus preferencias, ha mostrado ahora abiertamente también sus preferencias. Hay que ver también un poco pues, eso a Estados Unidos, qué tanto le gusta y qué tanto le sirve. Yo creo que la pregunta que tú hacías al inicio, Félix, sobre qué tan importante es América Latina para este gobierno de Estados Unidos, es una muy buena pregunta porque la respuesta es la misma de siempre. América Latina sí importa, pero no tanto como quisiéramos ni de la forma en la que quisiéramos. Y América Latina es a veces prescindible en la relación. América Latina tiene que saber cómo se juega sus cartas para mostrarse un poquito relevante y eso le cabe perfectamente a Colombia. Entonces, yo creo que ahí puede haber una influencia importante, pero más allá de, de las decisiones de Trump, yo creo que también es algo que me está preocupando mucho en estos últimos tiempos y es como ese ascenso yo lo voy a decir así abiertamente, perdón, el ascenso del fascismo en todo el mundo. Me parece que es muy preocupante. Sebastián hablaba de las políticas de inclusión y yo he tenido que leer los titulares de noticias esta semana 3 y 4 veces porque me digo a mí misma, estoy leyendo bien, o sea, no estoy leyendo un fake news, son medios confiables porque me parece impresionante todo lo que está pasando. Y creo que eso abre la puerta a unos discursos que están aquí, que están muy bien posicionados, pero que se van a ir posicionando mejor. Y para la izquierda, pues claro, también es una gran oportunidad de avivar esos deseos de dignidad, de redefinir un poco los términos de la relación, pero yo creo que la izquierda también en esto tendría que ser como muy estratégica y pensarse eso también como una oportunidad para mirar otros socios, la diversificación, como decían Sandra y Sebastián, eso no es algo que uno se saca el sombrero y "Ay, ya lo hice en 4 años o en un año, eso toma décadas hacerlo, pero no porque tome décadas hacerlo, no hay que empezar a hacerlo, ¿sí? Y lo mismo pensando en los recursos de cooperación, se van a suspender muchísimos, entonces toca empezar a ver qué se hace y mientras tanto es donde la gente está jodida y está, se está viendo afectada por muchas cosas, entonces yo creo que ahí es el momento de empezar como a dialogar mejor con la gente, escuchar qué es lo que se quiere y tratar de construir una política que responda a esas necesidades de manera mucho más acertada. Muchas gracias, Carolina. Y entonces pasamos a Sebastián con la misma pregunta del efecto Trump en la política doméstica de Colombia. Sí, pues voy a responder lo que quisiera que pase, porque lamentablemente creo que Carolina tiene toda la razón. Lo más posible es que la derecha se trate de imitar a Trump y la izquierda se radicalice en contra. Y, eh, y yo quisiera que lo que pasara es que encontráramos una forma de volver al acuerdo nacional político que en Colombia se instauró desde el 98 y que se mantuvo y que de hecho existía antes. Lo que pasa es que en el gobierno Samper se quebró algo, que es el compromiso inquebrantable con tener una política bipartidista en los Estados Unidos. Es decir, que no importa quién sea el presidente, la principal labor de la política exterior de Colombia en los Estados Unidos es ir a cada uno de los congresistas, a cada uno de los senadores, uno por uno, a cada congresista nueva, a cada senador, a cada persona que aparezca, no importa si es de Montana, nunca ha venido, no tiene ni idea dónde es Colombia, no importa.
El trabajo de la diplomacia de Colombia es convencer a esa persona de que Colombia es un aliado. Y es republicano, es demócrata, es Tea Party, no importa quién sea, es convencer a todos los congresistas de los Estados Unidos en el valor que tiene la relación con Colombia, porque como el Congreso es el que decide el presupuesto y realmente América Latina no es tan importante para los Estados Unidos y por lo tanto muchos congresistas terminan poniendo la agenda porque ellos los que le logran hablarle al presidente pues van a tener ese acceso privilegiado porque el presidente no tiene tiempo de estar pensando en la región. Entonces, tener la mejor relación posible con un Congreso en los dos partidos sería lo ideal. Si nosotros pudiéramos comprometer al próximo gobierno, cualquiera que sea, con recuperar esa política exterior colombiana hacia el bipartidismo de los Estados Unidos, hacia tener alianzas fuertes con el Congreso, eso sería la manera de tratar de navegar la incertidumbre de la mejor manera. No es que vayamos a tener un futuro igual de armónico como el que alcanzamos a tener durante décadas, pero posiblemente podríamos navegar con muchísima más tranquilidad el futuro si nosotros le apostamos a una política exterior bipartidista. Entonces sería un error que un gobierno nuevo en Colombia se case solamente con uno de los dos partidos. El presidente Duque se casó desafortunadamente con los republicanos y ganaron los demócratas. El presidente Petro, pues no es que se haya casado, sino que toda la vida ha sido mucho más afín y haya trabajado con los demócratas y ganó Trump. Y no podemos seguir dependiendo de ese vaivén. Y eso lo habíamos logrado evitar y creo que eso sería muy importante que lo vamos a hacer. Muy bien, gracias. Y ya en estos 4 minuticos que nos queda, creo que hay una pregunta, Amalia. Hay un par de preguntas. Voy a leerlas todas y de pronto ustedes deciden cuál responder. Dana Bedaño preguntó por qué Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel, pero no lo ha hecho con Rusia. Gracias. Ana María Ángel Garcés pregunta, ¿cuánto piensan que la personalidad explosiva del presidente Trump puede afectar nuestra relación con Estados Unidos? De esto hemos hablado un poco, más allá de las ideas, de sus ideas políticas, es decir, ¿puede ser impredecible en sus acciones o se trata más de una estrategia comunicacional? Y aquí están mandando un montón de otras preguntas, pero estas fueron las que mandaron primero. Never José Suárez preguntó, cuál sería el mejor mecanismo para dialogar, seguir conectando con los Estados Unidos y mantener el acercamiento para el apoyo a los grupos étnicos a nivel financiero? Esa es para Sebastián. Y vamos con esas que fueron las que la enviaron primero, diría yo. Bueno, Sebastián, ¿quiere contestar alguna de ellas? Pues puedo empezar por la última. La manera como se había logrado hacer esto tradicionalmente era logrando convencer a algunos congresistas y senadores particulares. Entonces, por ejemplo, las comunidades afro en Colombia tuvieron muchísimo éxito en conectarse con representantes y senadores afro en los Estados Unidos, de tal manera que se incluyera dentro de las prioridades de cooperación en Colombia los temas de inclusión afro. Los temas de género también, los temas LGTBI también, es decir, no se hacía convenciendo al gobierno de que hiciera las cosas, sino que se lograba tener una relación con algunos congresistas senadores que lograban meter esas prioridades dentro del paquete de ayuda que venía hacia Colombia. Las ONGs han sido absolutamente críticas acá, han logrado movilizar a la opinión, han logrado poner estos temas en la agenda de USAID y del Departamento de Estado, sobre todo la sección hacia América Latina, y por lo tanto eso no necesita uno convencer a Trump, pero sí convencer a 2 o 3 congresistas que le puedan hablar a Trump o que por lo menos puedan meter dentro de la agenda. Ustedes conocerán que en los Estados Unidos el presidente propone el presupuesto, pero es el Congreso en últimas el que lo aprueba y es el que realmente lo que dice el presidente no es determinante. Entonces, tener buenos aliados en el Congreso va a ser muy importante y por lo tanto eso hay que mantenerlo. Yo creo que eso no se ha perdido del todo, eso se puede seguir haciendo para que las comunidades, para que la inclusión, lo que se pueda lograr hacer desde el Congreso se pueda hacer. De todas maneras, pues la amenaza de Trump y de Elon Musk es que no, ellos van a vetar todo. Vamos a ver qué pasa con eso.
Bueno, gracias. Creo que ya no nos da, Carolina, para que tú contestes porque se nos acabó el tiempo. Pero entonces quiero agradecerle a los dos y agradecerle a todos los que participaron, a todos los que asistieron a esta convocatoria. Nos gustaría que conocieran más acerca del Colombian Studies Initiative. Amalia les va a poner unos links y si puedes cerrar entonces, Amalia. Sí, claro que sí. Bueno, justamente queríamos regresar a decir que este fue un evento organizado por el Colombian Studies Initiative de la Universidad de Nueva York, de nuevo. Somos una iniciativa que está buscando precisamente generar conversaciones sobre lo que está pasando en Colombia, sobre la investigación en Colombia, el activismo, el arte y crear un espacio de diálogo entre Estados Unidos y Colombia. Entonces los invitamos a que nos sigan en las redes sociales que les acabo de enviar, a que conozcan nuestra página y que sepan también que estamos puertas abiertas para propuestas de colaboración, de eventos y, digamos, para generar cualquier campo de diálogo que ustedes desde sus contextos consideren interesantes. Entonces, de nuevo, agradecerles a Sebastián, a Carolina. Y bueno, a Sandra que se tuvo que desconectar porque estaba con problemas de conexión, pero fue realmente una conversación muy interesante. A mí me dio mucho que pensar y como que me reconfiguró y me dio más contexto sobre esta relación entre Estados Unidos y Colombia, lo que está pasando en este momento. Entonces, realmente también personalmente lo agradezco. Em, y pues nada, nos vemos y están muy invitados a los siguientes eventos. Ojalá sigan conectados y sepan que hay una puerta abierta para ustedes en el Colombian Studies Initiative.